Este episodio es presentado por Todos sobre Podcast 2016. Ayer en la noche subí la versión número 1.1 del libro. Todavía no es la actualización oficial, pero ya tiene algunas correcciones de errores, varias correcciones de tipos, de errores tipográficos y una actualización importante con precisión con respecto a un dato de la Asociación de Podcast Española. Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Hoy es 27 de abril del año 2016. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia. Estoy en este momento saliendo del edificio del trabajo. Cumplí ya con mi sesión de grabación y estoy emitiendo este podcast 2 horas más tarde de lo habitual, porque estoy emitiendo a la salida de una sesión de 2 horas en lugar de haber grabado, de ahí haber emitido a la entrada. Hoy me cogió la noche, decimos los colombianos. Hoy estoy haciendo las cosas un poco más tarde de lo habitual y a eso se refiere, porque realmente es justo el mediodía. Bueno, la semana pasada recibí un correo de promoción de Spotify, el servicio de música por suscripción, de streaming de canciones, que en su correo promocional, pues de divulgación, mencionaban un estudio de audiencia hecho por ellos en sociedad con otra compañía, en el que habían resultado como la tercera, comillas, radio más escuchada en México. Comillas radio porque sabemos bien que no es una radio. Spotify es un servicio de streaming por suscripción y con un modelo gratuito. Pues bien, lo que hicieron en ese estudio fue un estudio de audiencia con encuestas. Y en esas encuestas le preguntaban a la gente que oye. Ya no se puede preguntar qué emisora oye, pero digamos que le preguntaban a las personas en México qué oían y las personas contestaban. El número de las encuestas, bueno, yo publiqué una de las noticias de un medio que estuvo replicando esta información, y una persona que conozco, a quien respeto mucho, Tito López, de una compañía de radio, escribió unas preguntas cuestionando un poco el estudio. Las preguntas eran de orden estadístico. ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la muestra? ¿En qué segmentos preguntaron? Y esa información está en una imagen que yo tomé prestada, bueno, que yo grabé en mi teléfono del correo original de Spotify. Y esa información es la que voy a leer. Compararon la versión gratuita de Spotify con SoundCloud, con Apple Music y la radio Beats One, y con Coca-Cola FM y con el servicio RDO. Y salió número 1 Spotify con respecto a esos servicios de streaming, muy por encima de SoundCloud, de Apple Music, de Coca-Cola FM y de RDO. Me llama la atención que no mencionan a Deezer. Y eso, pues, en Colombia, Deezer es más grande, tiene más audiencia y es más reconocida que Spotify. Entiendo que en México posiblemente Spotify sea más conocido, pero tampoco como para que no aparezca Deezer, me parece a mí. Bueno, dice aquí, segmento población general de 15 a 65 años. N = 2011 entrevistas en línea. Ahí hay otra cosa que me llama la atención. Dice que son entrevistas en línea, por lo cual, si yo le pregunto a alguien en línea, es lógico pensar que esa persona tiene más afinidad por servicios en línea que otra persona que no está en línea y que seguramente oirá más radio tradicional. Pero, sin embargo, este estudio me parece muy valioso y muy alentador, porque si de verdad la tercera emisora
de México fuese un servicio en línea, estaría dándonos luces sobre un cambio muy, muy importante en los comportamientos de las personas. Dice esta imagen que Spotify tiene una presencia significativa en México y marca los principales sitios de México como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Y hay otros sitios que no identifico bien, uno de esos está al norte, por lo cual creo que podría ser hacia Monterrey y otro abajo hacia el Yucatán. Y ahí mira, también estaría Baja California. Bueno, aunque mi geografía mexicana es muy mala porque no soy de México, dice aquí que la cobertura por región está entre esos sitios que te mencioné al comienzo, está entre el 33 y 37% en un segmento de población de 15 a 64 años, que son casi todos, ¿no? Menores de 14 no preguntaron y mayores de 66 tampoco preguntaron. Hicieron 2011 entrevistas online. Mira, es la compañía que hizo el estudio junto a Spotify, se llama TNS. Y aquí viene el dato que es significativo para ellos. Dice, Spotify proporciona un creciente y significativo alcance a cada cadena de radio en todos los grupos de edades, pero sobre todo en los más jóvenes. Aquí ya segmentan y me hablan del segmento de 15 a 34 años. Esto ya está más definido. Hicieron, al parecer, N igual a 1049 entrevistas online. Y habla del alcance único de la estación, la duplicación y el alcance único de Spotify Free. Me da luces que solamente estaban midiendo el Spotify Free, la versión gratuita de Spotify, porque esta información la utilizan ellos para conseguir anunciantes. Y al querer conseguir anunciantes, pues estoy seguro de que no les van a ofrecer la versión paga de Spotify, porque en la versión paga no hay anuncios, no hay publicidades. Entonces no tendrían que vender. De alguna manera el modelo de Spotify funciona pareciéndose a la radio en eso, en que te dan música gratis, entre comillas, pero tú tienes que oír las publicidades. Y bueno, el resultado fue el número 1 de la radio más escuchada en México, sería EXA, con el 28%. Pero en ese segmento habría personas también compartiendo, oyendo EXA y otras emisoras u otros servicios del 22%. Esto es la duplicación. Esto me lo enseñó Tito, le pregunté en Facebook y me explicó. La duplicación significa que alguien puede oír EXA y Spotify. Y estaría oyendo el 19% de Spotify, este valor para EXA. Es decir, EXA 28% contra Spotify al 19%. Gana EXA. En segundo lugar de audiencia, los 40 principales. 28% para 40 principales, 20% para Spotify. La diferencia se reduce y la cantidad de gente que oye ambas cosas sería del 20%. Y llega el tercer lugar de radio, pero ya es superado por Spotify. Este tercer lugar sería Radio Fórmula, con el 14% contra el 31% de Spotify. Es decir, en este punto ya Spotify es más oída que Radio Fórmula. Y por debajo de ellos está La Qué Buena, o K Buena, no sé cómo lo pronunciarán en México, y 97.7, que está todavía más abajo, con un 12%, el 97.7, contra un 31% de Spotify, según esa muestra. Además, más abajo de eso también alcanzan a mencionar una que se llama La Nueva Amor, una radio que se llama La Nueva Amor, y estaría todavía más abajo. En términos generales, la gran torta se dividiría
41% de la audiencia para EXA, 37% para los 40 principales, 31% para Spotify y para abajo las demás radios de verdad. Es una noticia muy importante, pero yo todavía tengo dudas, porque creo que la muestra puede estar tomada de una manera en la que se favorezca realmente el beneficio para los servicios de Internet, los servicios que llegan a través de Internet como Spotify. Que se me hizo la foto, ya aquí está. Otra cosa importante que dice, que esta sí la creo definitivamente, es que la audiencia de radio tiene un pico en la mañana. Y esto sé que es así porque he trabajado en radio mucho tiempo. Mucha gente oye en la mañana. Se levantan y salen de su trabajo. O puede ser que la radio sea el acompañamiento para hacer todas las labores de la mañana, de levantarse, preparar el desayuno y hacer todos los oficios y quehaceres hasta salir de casa, y luego en el trayecto desde la casa hasta tu estudio o tu trabajo, pues estaría la radio acompañándote. Después de eso, el uso de radio decae muchísimo, pero no pasa lo mismo con Spotify, porque Spotify de alguna manera se mantiene y luego tiene un pico muy importante. Es decir, Spotify vuelve a oírse mucho hacia las 8 de la noche. Hacia las... hacia las 8 de la noche no, porque esto está en formato de 24 horas. Hacia las 10 de la noche. Es decir, que la última parte de la jornada estaría acompañada por música de Spotify. Es una noticia que no sé si tomármela muy a pecho, porque es muy halagüeña para los servicios de Internet y los servicios similares al podcasting, más ahora que creemos que Spotify va a integrar podcast, ahora sí de verdad, pues lo están preparando. De hecho, vamos a ver qué ocurre. Yo estoy en una lista de espera para saber si este podcast entrará a la lista de contenidos hablados disponible en Spotify o no. Ay, perdón, me dio tos. En el chat hoy está Oscar Valle Rivera, bienvenido. Güey, calculo 2 años escuchándote y apenas ahora te cojo en vivo. Saludos desde Alicante, España, de este paisano chilango de Belvoir. Hágale. Qué bonito hablas, me gusta, me encanta. Güey. Además siempre me he preguntado cómo se escribe güey. Y veo que Oscar lo escribe como yo me lo imaginé siempre, con W o con W. ¿Cómo le dices? Bueno, eso, güey. Hans Alman saluda, creo que Hans está en Medellín. Dice, buenas tardes, Félix, ¿y esas radios tradicionales las oyen por web o por radio? Buena pregunta. Normalmente en los estudios tienden a unirla porque es una pregunta. La que se hace en una encuesta no es una medición de qué está haciendo la persona, sino es una pregunta, ¿y tú qué oyes? Y la gente contesta, pues EXA, o los 40, o Spotify. Así que sería como universal. En esos casos suele ser algo como el top of mind, es como, ¿qué tienes en la cabeza? También hay otra manera de preguntar, que es, ¿qué estás oyendo en este momento? Cuando llaman a las personas y les preguntan, ¿qué estás oyendo en este instante? Esas preguntas suelen ser como más fiables de qué oye de verdad la gente. Pero de todas formas hay un margen de error importante, por ejemplo, en el dato de a quién llamas. No puedes llamar a todo el mundo. En cambio, en podcast, eso sí es importante. Sabes cuánta es la gente que descargó un episodio y con eso sabes si te fue bien con un episodio o te fue mal. Por ejemplo, hace muy poco vi que desde mi traslado a la plataforma de Audioboom, el más oído de mis episodios del siglo XXI es hoy en Audioboom. Uy, ahí viene Vivus. Creo que me voy a subir.
perdón, alguna pausa. Aquí está, sí. Y sigo hablando. Momento. Gracias. Pasé la tarjeta y sigo conversando. Guardo la tarjeta, busco la silla y espero que no se corte. Ay. Porque todavía hay alguien del chat a quien debo saludar. Bueno, Hans Salman me preguntó eso. Lancero Parcero, que saludó, dijo: buenas y santas, reportando sintonía, escuchando estadísticas. Una pregunta: ¿cómo funciona la publicidad en cada país donde está Spotify? De la misma manera que funciona, por ejemplo, para YouTube, con oficinas de venta de publicidad local, y la publicidad puede ser geolocalizada, de manera que, aquí está la ventaja, la publicidad en Spotify no depende de lo que estás oyendo, como pasa en radio, sino depende de quién oye y dónde está esa persona. Por ejemplo, si yo me conecto en Colombia, me salen publicidades de Colombia y para Colombia. Aunque ocasionalmente, cuando no hay publicidades, ponen mensajes institucionales que a veces me pueden salir, por ejemplo, en acento español de Europa. Pero lo más lógico y normal es que las publicidades estén vendidas con georreferenciación. Entonces, una tienda de deportes que esté en mi ciudad puede anunciar en Spotify y solamente va a salir su anuncio en mi ciudad. Incluso hay sistemas que te pueden ofrecer, por ejemplo, que salga en el mismo barrio. O puedes dividir para que en radio suena la publicidad y punto. En Spotify, y como funciona también en YouTube y en otros servicios, tú podrías poner una publicidad y decir: yo quiero que esto solo lo oigan mujeres. Y Spotify estaría en condiciones de ofrecer esa publicidad así segmentada, para que alguien no esté anunciándole, por ejemplo, productos higiénicos femeninos a los hombres. ¿Por qué no? Pues porque normalmente los hombres no compran ese tipo de productos. Bueno, ¿quién más está aquí? Oscar Valle me dijo, como quieras, la cosa que digas, güey, con G o con H también vale, güey. Hans Altman dice: por mi parte, escucho radio solo en el carro, de resto Spotify o emisoras streaming. Bueno, ya estás oyendo podcast, Hans. Y es más, te invito a que oigas podcast también en el carro. Yo lo hago, bueno, cuando uso el carro, porque hoy, como ves, me acabo de subir a un bus, pero cuando uso carro, oigo podcast y me va muy bien. Lo recomiendo enfáticamente. Oscar dice: yo desde que descubrí a los de Puro Mac en el episodio 25 dejé de oír radio y de ver tele. Chales, manito. Y continúa: Spotify lo escucho gratis y con música que le gusta a mis hijas, que va desde Frozen hasta La Mordidita de Ricky Martin, o bien de esas de Enrique Iglesias. Bueno, ahí ya no me está gustando tu programación, pero lo interesante de Spotify es que la programación es distinta para cada persona, y eso también vale. Cada persona va a oír lo que quiere y no lo que le toca. Bueno, pasa con Spotify, pasa con Deezer, pasa con Apple Music, pasa con Google Play Music, que no aparece tampoco en la encuesta de la que hablamos, y pasa con los podcasts. Tú oyes lo que quieres oír, no lo que te toca. Y dice Lancero Parcero: aparte de la geolocalización, ¿con qué frecuencia suena cada publicidad? Cuando escucho Spotify Free, varía el número de cuñas y o promos entre canciones, por eso aún no he dado el salto al pago de la suscripción. Bueno, Lancero, varía el número de cuñas publicitarias o de promociones pagadas que oyes, pero creo que no varía el número de interrupciones que te hacen. Es decir, incluso si Spotify no tiene un cliente que esté pagando, igual si estás en el plan gratuito, te interrumpen de todas formas la programación digo yo, bueno, las canciones te las interrumpen para ponerte una promoción de Spotify, para decirte: oye, pásate al premium de Spotify, pásate al plan de pago.
porque la lógica del plan gratuito es que te interrumpan, que si no, pues te pasas al plan de pago. Igual que pasa con Deezer, por ejemplo. Autopoyético me parece que está en Barranquilla, ya se me olvidó. Dice, mi radio es el descubrimiento semanal de Spotify. Uy, a mí también me encanta, pero te propone solamente 30 canciones, ¿verdad? Y es muy bueno. Pero aparte, cuando se te acaban esas 30, puedes activarle reproducir radio de la playlist. Es decir, Spotify te propone esas 30 canciones de descubrimiento para ti, según tu perfil personal. Y si le das el clic a la, comillas, radio de esa playlist, pues te propone otras canciones similares. Ahora, en mi gusto personal, me ha funcionado muy bien el Flow de Deezer, que hace lo equivalente. Según las cosas que Deezer sabe que a mí me gustan, me va programando artistas nuevos y canciones nuevas. Y le atina, ¿sabes? Le atina y me propone cosas muy bonitas, muy interesantes. Oscar dice, sé que no te gusta esa música, pero algún día les descubriré lo bueno que es Vicente Fernández o Javier Solís, sin dejar a Pedro Infante. Voto primero por Pedro Infante. Y Javier Solís, pues también, ¿sabes? Vicente Fernández, la verdad, a mí no sé por qué, no sé, pero creo que no. Creo que los otros eran más auténticos. Y Negrete, Jorge Negrete, ¿dónde dejaste? No nombraste a Jorge Negrete. Bueno, Javier Solís, sin duda. Lancero Parcero dice, claro, interrumpe, pero no me he sentido tan saturado de publicidad. Bueno, sí es verdad, porque cuando lo comparas con radio, la radio, por lo menos la colombiana, puede tener por cada hora, en el mejor de los casos, 10 minutos de publicidad. Hay ocasiones en las que se va a 20 minutos, incluso hasta 20 minutos de interrupción publicitaria. Interrupción estoy hablando. No, si le sumas la publicidad intercalada dentro de las canciones con cuñas, menciones, con patrocinios de canciones, puede ser más dependiendo de la emisora que estés oyendo. Hay emisoras que son muy exitosas, comillas exitosas, porque venden mucho y eso hace que tengan tanta publicidad que para el oyente ya se vuelva invivible, insufrible. Hans le contesta al Lancero y le dice, es muy recomendable el plan de pago, no solo es no escuchar promos, sino también la calidad del audio es muy superior, además de la opción de escuchar offline. Es verdad que puedes, por ejemplo, descargar discos enteros para oírlos cuando no tengas acceso a datos. Por ejemplo, si quieres guardar tu plan de datos del teléfono o si te vas a ir a un sitio en el que no haya cobertura, funciona muy bien. Y además, para que no tengas restricciones en qué canciones quieres oír, porque cuando tienes el plan gratuito y quieres entrar a oír una canción, Spotify te obliga a oír el álbum entero, no una canción, porque si te aceptara oír una sola canción, pues no podría poner las interrupciones de publicidad. Y Autopoyético contesta que en realidad soy de la soleada y costeña Bogotá, porque hoy ha hecho sol, pero ayer no fue igual. El Lancero dice, ya entrados en gastos, y su merced que habla de carros CarPlay o Android Auto. Sería genial escuchar una reseña de uso, si alguno de los presentes o conocidos tiene instalado alguno de estos dispositivos. Sí, eso por aquí en mi país no se ve, pero sería muy bonito que alguien que ya tenga o CarPlay de Apple o el Android Auto, que nos cuente por favor qué tal funciona, cómo sirve para oír música y para interactuar y para todo eso. Lancero le responde a Hans, indiscutible la calidad de audio en Spotify Premium, por eso es que estoy a un puntico de dar el salto. Y yo estoy que lo convenzo de que se pase también a Deezer. Si es que están baratos. Deezer es como 500 pesos más barato, es decir, como 20 céntimos de euro o 20 centavos de dólar, algo así, más o menos, más barato que Spotify. Y son muy baratos para nosotros, rondando los 3,5 euros o 3 dólares, entre 3 y 3 dólares y medio. Y bueno, ya con esto me despido, como dice el merengue, ya con esto me despido, mi banana. Vamos por la circunvalar a pasar al frente de la Universidad Distrital. Chao, cuelgo.